amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Deporte Total 2023, el recuento de una gestión. Fútbol Total. Comencemos obviamente hablando por nuestra prioridad. La prioridad boliviana es la selección nacional. Vino un técnico, Gustavo Costas, y tan rápido como vino se fue. Los resultados negativos, malos, no le fue bien a Bolivia. Comencemos el repaso con la selección nacional. Partidos amistosos y oficiales. Los amistosos tienen este recuento aquí en Deporte Total. El año para la verde comenzaba en Arabia Saudita, en el estadio Rey Abdullah. Allí la verde enfrentaba al conjunto de Uzbekistán. Primera prueba en fecha FIFA para el conjunto nacional con la dirección técnica de Gustavo Costas. Un partido complicado, complejo y que se terminó resolviendo por solo un gol en favor del cuadro uzbeco. Fue 1-0, el tanto que llegaría sobre el minuto 36 del partido y que llevaría la firma de Shomurodov, quien de esta forma y luego de una serie de rebotes marcaba el único tanto en esa jornada. El capitán Shomurodov dejaba con las manos vacías en el primero de dos partidos amistosos que tendría la selección nacional en el mes de marzo, a comienzos de este 2023. Bolivia perdía por 1-0 frente al conjunto de Uzbekistán. Nombres como Diego Medina, como Marcelo Martins aparecían en ese onceno titular. El 28 de marzo en el estadio Príncipe Abdullah, la selección boliviana de fútbol enfrentaba a Arabia Saudita, el equipo de Gerard Renard, que va a caer en condición de local por 2-1. Bolivia, que va a alcanzar el primer tanto del compromiso a los 13 minutos del primer tiempo. Gran corrida de Jaime Arrascaita en el centro al área. Que aparece Marcelo Martins Moreno para poner el primer tanto del compromiso. El Flecheiro anotaba en esta ocasión en el cotejo amistoso. Remate, la pelota pegaba en el brazo del defensor boliviano y entonces el árbitro central que cobra el penal, Alda Usari, a los 44 minutos anotaba el gol del empate y convierte la victoria para Bolivia. Carmelo Algarañaz a los 67 minutos suelta la pelota del guardameta contra el piso, no cae la esférica y de media vuelta Carmelo Algarañaz anota este golazo a favor de la selección nacional, que hasta ese entonces era dirigido por Gustavo Costas en esa gira donde Bolivia consiguió una victoria importante. Las imágenes corresponden al cotejo jugado el 17 de junio del presente año. La selección boliviana de fútbol cayó ante Ecuador por 1-0 en New Jersey. Duelo de carácter amistoso en fecha FIFA programada en Estados Unidos. Ahí está precisamente Valencia haciendo el quiebre respectivo y buscando batir el arco defendido por la gente nacional. Recordemos que en aquel cotejo debutó el señor Blas, el técnico ecuatoriano, y ahí está precisamente Valencia, autor de la conquista, la única en el partido por parte del cuadro ecuatoriano. En junio llegaba una nueva prueba para el conjunto nacional en Santa Cruz, en el estadio Ramón Tawilla Aguilera, con el arbitraje del venezolano José Arrigote. La verde jugaba y recibía a la selección de Chile. Vizcarra en el arco, Quintero, Jusino y Suárez en el fondo, con Medina, Villamil, Ursino Chávez y Roberto Carlos Fernández. Así separaba el equipo de Gustavo Costas, que además tenía a Jaime Arrascaita y también a Marcelo Martins. Bueno, el partido que dejó sabor a poco, porque la verde no pudo romper el arco en cero del rival de la selección de Chile. No pasó de un empate sin goles frente a La Roca, un estadio Tawilla Aguilera que vibró nuevamente con la selección nacional. Ocurrió en junio 0-0 entre Bolivia y la verde. El estadio Félix Caprile fue escenario de un partido de carácter amistoso entre las representaciones de Bolivia y la selección de Panamá. Partido que tenía antecedentes con victorias del conjunto centroamericano. En la ciudad de Cochabamba, una buena cantidad de espectadores se dio cita a expectar el compromiso de esta renovada selección que mostraba al señor Costas como nuevo director técnico del combinado nacional. El plantel boliviano no mostró mayores variantes en relación a los partidos anteriores y el compromiso se decantó a favor del conjunto visitante con goles que llegaron
rápidamente por la posibilidad de hacer un mejor fútbol y que tuvo a Lenis como protagonista de cada uno de los tantos. A los 12 minutos, con esta jugada, el jugador panameño lograba la apertura del marcador y dejaba sin duda alguna sorpresa en el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba. Una magnífica toma del estadio cochabambino y el partido Urusino de esta manera, cuando transcurrían los 69 minutos, ponía el gol de la igualdad en este tiro libre, muy bien realizado, que complicó la tarea de la defensa y también del arquero visitante. Pero las cosas no quedaron ahí. El conjunto de Panamá hizo algunas variantes, algunos cambios y siempre tuvo como protagonista a Lenis, quien una vez más aparecería como el jugador principal de la representación panameña para anotar de esta manera el segundo tanto del conjunto visitante. Muy buena acción del número 9, quien evidentemente se mandó un muy buen partido. El compromiso fue 2-1 para la visita, fue merecido. La selección boliviana de fútbol comenzó las clasificatorias al Mundial con el pie izquierdo. Perder consecutivamente, inclusive en La Paz, dieron una señal pésima de un equipo que casi con antelación estaba en la lista de los grandes perdedores de Sudamérica. Sin embargo, una victoria recupera en algo, pero mejor, revisemos qué pasó con Bolivia, partidos oficiales en las clasificatorias al Mundial este año que se fue, 2023. Camino hacia la Copa del Mundo 2026 comenzaba en Brasil, en una zona complicada. Y comenzaba con este penal. Vizcarra frente a Neymar y el portero de Die Strongest que se adueñaba de la pelota. Todo ocurría en la primera parte, un partido en donde Vizcarra era protagonista hasta que llegaba el gol de Rodrigo sobre el minuto 24 del partido. Así comenzaba ganando el equipo de la Canarilla, que en el segundo tiempo iba a ser una máquina bien aceitada y va a continuar haciendo los goles. Rafinha, sobre el minuto 47, ampliaba la cuenta para que luego Rodrigo marcara el segundo tanto de Brasil frente a una verde que comenzaba con goleada del andar en estas eliminatorias sudamericanas. Poco pudo hacer Guillermo Vizcarra ante este remate de Neymar. El primer gol de Neymar, que posteriormente viviría una dura lesión, minuto 61 para Neymar. Una buena noticia iba a ser esta jugada, acción individual, rapidez de parpajo de Víctor Ábrego y gran definición para el hoy atacante del Raja de Casablanca sobre el 78. Servía para decorar un poco el resultado y para que Víctor Ábrego tuviese una satisfacción personal, la molestia de Fernando Odilis, porque quería dejar su arco en cero. La velocidad para verla una y otra vez en esta gran toma por parte de Víctor Ábrego, mejor en la resolución. Potencia pura del 18 para reventar el arco de la Canarilla. El quinto gol para la selección brasileña iba a venir cortesía de Neymar sobre el minuto 93, 5-1. Así comenzaba el camino al próximo Mundial nuestra selección nacional con una derrota frente a Brasil. Por la segunda jornada de las clasificatorias sudamericanas, con Messi en la banca de suplentes pero sin ver minutos de juego, la selección de Argentina visitaba a Bolivia en el estadio Hernando Siles. Más de 35.000 espectadores para este compromiso, para ver a la campeona del mundo que va a comenzar ganando con este tanto de Fernández. Anotaba la selección albiceleste a los 31 minutos el equipo de Lionel Scaloni. Bolivia, que se va a quedar con un hombre menos a los 39 minutos del partido, pisotón por parte de Roberto Carlos Fernández, el hombre del Báltica, Kaliningrad, del fútbol de Rusia. Veía la tarjeta roja directa por parte del árbitro central del partido y entonces todo fue fácil para Argentina, porque va a aparecer Nicolás Tagliafico a los 42 minutos del primer tiempo. Nico González anotaba el tercer tanto a los 83 minutos contra una Bolivia que no encontraba el rumbo, no tenía norte la selección nacional. Final del partido, victoria de Argentina en La Paz, 3-0.
Vamos a las imágenes del cotejo jugado entre las selecciones de Bolivia y Ecuador. Partido disputado en el estadio Hernando Siles. Poca cantidad de aficionados en Miraflores. Abriría el marcador Henry Páez. 45 minutos del primer tiempo para decretar la caída del cuadro nacional. Ahí está precisamente esa jugada. El joven jugador se hacía presente en el marcador con esta jugada que, sin lugar a dudas, dejó atónito a todos los bolivianos. Y el empate llegaría por intermedio de Rodrigo Ramallo. Minuto 38 de la etapa complementaria. Hasta ahí las cosas en tabla. Pero bueno, habría que esperar que Rodríguez en el minuto 51 ponga el resultado definitivo. Ecuador volvía a ganar en Miraflores a nuestro representativo y un día más este ciclo del señor Gustavo Costa. En condición de visitante, la selección boliviana encaró un otro partido en la magra campaña que había cumplido al frente de la dirección técnica del señor Costas, y en Asunción del Paraguay, nuevamente la selección boliviana perdió el compromiso, esta vez por la cuenta de 1-0. Sanabria a los 69 minutos sería el autor del tanto que le dio de forma posterior la victoria al conjunto albirrojo. La presentación del cuadro nacional fue deficiente y fueron pocas las oportunidades en las cuales el equipo nacional llegó al arco contrario, habiéndose salvado en todo caso de la posibilidad de que subiera el marcador. Por lo tanto, el partido terminó a favor del conjunto paraguayo de forma absolutamente mereciva, aunque le anularon algunos goles al conjunto de Paraguay. Fue un partido más para la decepción del aficionado nacional en el marco de las eliminatorias mundialistas. Nuevo ciclo, nuevo director técnico, la Verde jugaba en La Paz. En el estreno de Antonio Carlos Sago, este señor que asumía tras la salida de Gustavo Costas y que va a celebrar una victoria que va a comenzar con este bombazo por parte de Henry Vaca al minuto 20 del partido. El delantero del fútbol israelí que aprovechaba esta sesión de Marcelo Martins y que definía de gran forma. Perfecto lo de Henry Vaca, no lo pudieron parar en todo el partido y le reventaba el arco a Pedro Galese. 1-0 en La Paz, lo celebraba Antonio Carlos Sago y lo celebrábamos todos porque estaba cayendo la primera victoria de Bolivia en estas eliminatorias. Después, Jaime Rascaita con la individual, va a aparecer Ramiro Vaca para completar una gran faena en el 2-0, bailecito incluido de Quinteros con Ramiro Vaca, una victoria que llevó la firma de los dos Vaca. Henry primero, Ramiro después. Bolivia saboreaba su primera victoria en estas clasificatorias hacia el próximo Mundial y lo hacía en La Paz frente a Perú. Otro partido y en calidad de visitante también fue el jugado contra la representación de Uruguay en un repleto escenario en Montevideo, en el Centenario, y la producción del conjunto boliviano repitió las características de todos los partidos de este nivel. Apareció Núñez a los 15 minutos para abrir el marcador ante el delirio de los hinchas del conjunto celeste. La marcación fue deficiente y Vizcarra no pudo hacer nada ante esa jugada. Más adelante seguirían llegando las situaciones de peligro para el conjunto charrúa. En alguna ocasión con gol anulado, por ejemplo, con otras posibilidades en el segundo periodo, donde el dominio fue total del equipo de Bielsa y la respuesta de Bolivia se daría en alguna que otra ocasión. Y volvería a aparecer Núñez en esta nueva jugada, en una de las que evidentemente marcaron el partido. Intentaba levantarse y iba a conseguir el descuento con el gol de Leonel Justiniano ya en el complemento, pero no va a ser suficiente porque después Miguel Bianconi va a resolver la victoria para el cuadro aviador. 3-1, el andar de Bolívar en la Copa comenzaba con derrota frente a Wilstermann en Cochabamba, doloroso 3-1. El plantel de Bolívar volvió a mostrar superioridad en el campeonato al imponerse en calidad de local a la representación de Royal Party por la cuenta de 5-1. El compromiso fue caracterizado por las jugadas de orden ofensivo y Poveda anotó
anotaría el primer tanto del plantel celeste en lo que representaría la aparición del brasileño que había prometido mucho y que hasta ese momento no había dado tanto. El propio Poveda aumentaba el marcador en el compromiso y ratificaba que se trataba de un buen goleador. Fernández aparecería para poner el 3-0 en el partido, marcando la diferencia, y en el segundo periodo Filabín de esta manera colocaría la cuarta anotación. Después aparecería otra vez la figura del brasileño, quien se encargaría de ponerle cifras finales al partido por parte del conjunto de Bolívar. El descuento fue la noche de Poveda para la academia. Y en el descuento aparecería Rivera para el gol de consuelo en los pocos ataques que tuvo el conjunto cruceño. Y de esta manera anotaba el 5-1 en el marcador favorable a un superior equipo de Bolivia. Vamos a la fecha número 3 de la Copa Tigo. Oriente Petrolero frente a Bolívar. Cotejo jugado en el estadio Ramón Aguirre Costas. Arbitraje de Nelson Barro. La apertura del marcador, Carmelo Algarañaz a los 6 minutos de la etapa complementaria para poner el primer tanto para el equipo celeste. Ahí está el delantero cruceño, marcando la segunda conquista para un segundo tanto de Roberto Carlos Fernández. 24 minutos del segundo tiempo. Victoria del cuadro celeste, reiteremos, por 2-0 ante los verdolaga. La Copa de la División Profesional tuvo su escenario en el estadio Hernando Siles. 3 minutos del primer tiempo. José Sagredo con este remate al arco anotaba el primer gol del partido a favor del conjunto local. Bolívar, que recibe la visita de Libertad Granma More. Leonel Justiniano, el pase hacia adelante para Carmelo Algarañaz de media vuelta, una chilena por encima del guardameta Marco Daniel Vaca. Golazo de Bolívar. Carmelo Algarañaz a los 33 minutos anotaba el segundo tanto del partido. Sin embargo, había más para Bolívar, porque a los 52 minutos Fernando el Menona Saucedo anotaba el 3-0. Ganaba Bolívar cómoda y fácilmente este compromiso frente a un cuadro veniano que no hizo pie en el campo de juego. A los 84 minutos, Bruno Sabio con una pinturita de por medio, anotando de esta manera el cuarto tanto y definitivo para la goleada de Bolívar, 4-0 sobre Libertad Granma More. Fecha número 5 para la Academia Celeste. En esta oportunidad le tocaba ir a Tarija frente a Real Tomayapo, un equipo que fue un hueso duro de roer y que terminó quedándose con los 3 puntos con este gol. Doble palo y adentro la celebración de Monjes para el único tanto del partido en esa noche tarijeña. 1-0, perdía Bolívar en la Copa y llegaban las primeras dudas sobre el rendimiento del equipo de Beñat San José a nivel local. Celebraba Real Tomayapo. Sufría Bolívar en la quinta fecha de la Copa de la División Profesional. Nuevamente en condición de local, la Academia recibió a Pilster, con quien tuvo partidos a lo largo de la temporada que fueron difíciles y en otros no tanto, como en esta oportunidad cuando superó la Academia al plantel aviador por la cuenta de 2-0. Y fue la noche inspirada de Sabio, aunque no con los problemas que ya se acostumbran en este tipo de partidos. Y como consecuencia de ello, y un penal de por medio, llegaría el primer tanto del brasileño en el partido para abrir el marcador. De forma posterior, en el segundo tiempo, también el propio Sabio anotaría de esta manera el gol que cerraría las cifras para una victoria clara de parte del conjunto celeste. La diferencia quedó marcada con la presencia de Nahuel Pan, pero había posición adelantada. Fue 2-0 indiscutible. Vamos a las imágenes del partido jugado en la capital oriental. Royal Party frente a Bolívar. Victoria del equipo celeste por 2-1. Abre el marcador Eduardo Álvarez. 46 minutos del primer tiempo para decretar el primer tanto para el cuadro Calobay. El empate, jugada de penal. Y ahí estaría Chico da Costa. 6 minutos del segundo tiempo establecería el 1-1. Cotejo que todavía tendría mayores variantes. Carmelo Algarañaz, minuto 43 del segundo tiempo para poner el 2-1. Ahí está el tanto que
Nelson Embarro, esta situación de penal. Amoroso. Y ahí el arquero celeste se luce para esta victoria por 2-1. Por la fecha número 8 de la Copa de la División Profesional, Bolívar recibe la visita de Oriente Petrolero, el conjunto académico que quería afianzarse en la cima de su grupo, y entonces va a comenzar ganando con este tanto de Francisco da Costa a los 5 minutos del primer tiempo. El primer gol del partido, Fran da Costa retornando a marcar goles con la camiseta del cuadro académico. Una vez más con el centro de Bruno Sabio, da Costa que se lleva la pelota y saca este rebate potente para vencer a Wilson Quiñones. 25 minutos del primer tiempo, el partido estaba 2-0, ganaba Bolívar cómodamente. En el segundo tiempo, a los 15 minutos de la etapa complementaria, otra vez Francisco da Costa, triplete para el brasileño y 3-0 para Bolívar. Sin embargo, va a aparecer a los 29 minutos del segundo tiempo Patricio Rodríguez con tremendo latigazo por encima de la defensa del conjunto verdolaga. Nada que hacer para Quiñones y el conjunto de Bolívar se quedaba con la victoria por 4-0 sobre el equipo refinero. Necesitaba una victoria a la Academia Celeste para confirmar su pase como primero de grupo en la Copa, y lo va a lograr ante Libertad Gran Mamoré, fecha número 9 de esta competición. Y este primer gol de Luis Paz no va a subir al marcador. ¿Por qué? Porque estaba en offside. Pero lo que sí va a celebrar Bolívar es en el segundo tiempo el primer tanto de Carmelo Algarañaz sobre el minuto 51 del compromiso. Zapatazo, el hombre de los goles claves, Carmelo Algarañaz, en este andar de Bolívar en la Copa de la División Profesional. Y la sorpresa venía con este gol de Yomar Rocha con la asistencia de Francisco da Costa. Bolívar celebraba en el Beni 2-0 frente a Gran Mamoré y aseguraba su clasificación. Una vez más en calidad de local, y el partido contra Tomayapo, el conjunto de Bolívar pondría de manifiesto superioridad, aunque el compromiso arrancaría con una complicación que no faltó: la protesta de los jugadores de Tomayapo reclamando sus sueldos durante algunos segundos, que se quedaron inamovibles. Orellana, de esta manera, en uno de los mejores goles del campeonato, puso además la diferencia a favor del conjunto tarijeño, y los problemas que no faltaron por reclamos, por la presencia de entrenadores y jugadores y por un penal cobrado, que Fernández de esta manera pondría el 1-1. Bolívar al resto del partido sería absolutamente superior, y entonces, como consecuencia de esa labor, aparecería el Chico da Costa para anotar el gol definitivo para la victoria de los celestes. Fue triunfo de Bolívar, otra vez indiscutido, por una buena producción de El Pato en la zona izquierda y mejor la definición del delantero. Los jugadores del conjunto tarijeño tuvieron que resignarse. Vamos a las imágenes. En el estadio de Quilacollo, empate entre Universitario de Vinto frente a Bolívar. Ramiro Vaca, 8 minutos del segundo tiempo para decretar la apertura del marcador. Nada puede hacer el guardameta Olivares. Tremendas hacia los compañeros de equipo. Y se abre las cifras del estadio. Y el empate andregiano, 46 minutos del segundo tiempo, cuando todo hacía pensar que el cotejo sería victoria de Bolívar, terminó en tabla. En el partido de ida por la fase de cuartos de final de la Copa de la División Profesional, Bolívar empató 2-2 frente a Universitario de Vinto. Comenzaba ganando el conjunto celeste con este remate de Ramiro Vaca a los 20 minutos del primer tiempo. Penal a favor del cuadro académico. Sin embargo, Ronnie Fernández que marca el tiro y se salvaba el cuadro de Universitario de Vinto, que va a encontrar el gol del empate a los 47 minutos. Emilson Ramallo, anotando a favor del conjunto dirigido técnicamente por Pablo Godoy. Daba la sorpresa Universitario de Vinto. Sin embargo, Bolívar va a hacer prevalecer toda su jerarquía y aparece el segundo tanto de este compromiso. Anotando para el equipo celeste Francisco da Costa.
Acosta. 2-1 estaba el cotejo, pero Andrés Llano va a anotar a favor del equipo de Universitario de Vinto el 2-2 definitivo. El árbitro que se fue a verificar la jugada en el VAR y de penal Rodrigo Andrés Llano anotando el 2-2. Así terminó el partido y en la tanda de los penales Bolívar se quedó con el boleto a la gran final porque ganó por 3-2. Llano que se equivoca, buena atacada de Carlos Villalante y Algarañaz anota la victoria de Bolívar en la Copa de la División. Comenzaban las semifinales, duelo celeste, uno de Cochabamba, el otro de La Paz. Bolívar, que quería meterse en la final para no marcharse y cerrar la temporada con las manos vacías. Recibía Aurora el primer round de los dos de la serie de semifinales. No va a comenzar bien para Bolívar porque sobre el minuto 18 Jair Reynoso inauguraba el marcador de penal y bailaba. Empezaba alegre la fiesta para Aurora, pero va a terminar alegre para Bolívar. En el cabezazo Diego Bejarano y el 1-1 que le permitía al conjunto de Walter Flores y Vladimir Soria agarrar un poco de aire para lo que va a venir después, porque lo que vino en el segundo tiempo fue un show de un hombre. Patricio Rodríguez marcando el 2-1 sobre el minuto 53 del partido. El Pato que se convirtió en Cobra y la Cobra que terminó picando en el estadio Hernando Siles porque lo va a hacer además por partida doble. Enganche por aquí, enganche por allá. El nombre del gol es Patricio Rodríguez. 3-1. Así ganaba Bolívar el primer partido de las semifinales frente a Aurora. Y Bolívar en la ciudad de Cochabamba se convertiría en el finalista de la Copa de la División Profesional. Pese a perder frente a Aurora por 1-0. René Barbosa, 32 minutos del segundo tiempo, sería el encargado de marcar el único tanto del partido. Pero, en definitiva, las cifras del global permitirían al equipo celeste paceño ganar esta llave por 3-2. Una vez más, para apreciar esa jugada, gol de Barbosa, un significativo de lance, y Bolívar se convertía en el finalista. Estadio lleno, fiesta en las gradas, partido del estadio sudamericano Félix Capriles. Wilterman recibía la visita del conjunto de Bolívar en las fases importantes del campeonato del seriado, y el Pato Rodríguez anotaba este magnífico gol que ponía arriba en el marcador en un partido siempre complicado, en un clásico nacional que tuvo muchas jugadas de gol desperdiciadas y otras que llegaron, como esta jugada que fue anulada por posición adelantada. Más adelante el conjunto de Bolívar siguió con la dinámica fundamentalmente del Pato, que hace esta dentro del área chica para que llegue la Costa y anote el segundo tanto a favor de la Academia. El descuento llegaría sobre los minutos finales del compromiso con una jugada casi de inspiración personal de parte de Amaral, porque arrancó y hizo esto. 2-1, uno de los mejores goles del campeonato. Fue otro de los partidos de Clásico Nacional con camisetas y jugadores que se verían a lo largo de todo el año. En esta oportunidad ganó Bolívar sin discusiones a Bilsterman. La gran final de la Copa de la División Profesional tenía como protagonistas a Bolívar frente a Bilsterman en el estadio Hernando Siles. En el partido de ida había ganado la Academia, sin embargo Bilsterman tenía la obligación de poder también dar la sorpresa en condición de visitante. El único gol del partido a los 30 minutos del segundo tiempo, gran cabezazo de Francisco da Costa, el brasileño, que se quedó con este golazo a favor de la Academia y con el cual se terminó coronando como campeón de la Copa de la División Profesional después de haber tenido un año exitoso en la Copa Libertadores de América, después de haber tenido un año complicado en el torneo Todos contra Todos. Bolívar tuvo su merecido premio alzando el título de campeón del segundo torneo del año, la Copa de la División Profesional. De América comenzó a disputarse en 1960 y en los últimos 10 años los equipos brasileños fueron grandes protagonistas, casi igualando a los argentinos. Fluminense logra la estrella mayor del fútbol sudamericano de manera merecida, contundente, fue el mejor. Fluminense de Brasil.
repasamos la campaña del campeón de la Copa Libertadores de América, el Fluminense, que comenzaba abajo en el marcador en su primer partido de Libertadores ante el Sporting Cristal peruano con este tanto de Grimaldo, pero a partir de allí fue una máquina total, una máquina con Germán Cano que marcaba el primer gol en esta Copa Libertadores para el conjunto del Fluminense e igualaba las acciones. Sí, Germán, tú que ibas a ser el goleador de este campeonato. El doblete de Germán Cano llegaba sobre el minuto 59 y ya Fluminense ganaba 2-1 en Perú y después esta bomba de cabeza de Víctor Méndez para redondear lo que era la primera victoria del Fluminense en la Copa Libertadores. Llegaba el segundo partido y era contra el Tigre, contra el cuadro de Die Strongest, y este cabezazo soberbio va a hacer la diferencia en favor del conjunto del Fluminense, que terminaba ganando 1-0 este compromiso con el gol de Nino sobre el minuto 40 del compromiso. Así ganaba Fluminense y hasta aquí conseguía su segunda victoria en la Copa Libertadores de América. Un partidazo era este. Se jugó el 2 de mayo. En esta Copa Libertadores, Flu recibía a River Plate de Argentina y lo hizo pedazos. Germán Cano toma para adentro al minuto 29. Sí, tú, Germán, tú ibas a ser el goleador. Tercer tanto para el máximo artillero en esta Copa Libertadores de América, a pesar de que River Plate igualaba las acciones con este tanto de Beltrán antes de que cerrara la primera parte. 1-1 era el partido más relevante de este grupo en la Copa Libertadores de América, pero Fluminense se iba a desatar en el segundo tiempo. Otra vez Germán Cano para desequilibrar la balanza, la asistencia de Samuel Xavier y la definición de Germán Cano, que en 2 partidos ya tenía 4 goles en Libertadores. Bueno, en 3, 2 de ellos marcando. Más del Fluminense con John Arias al minuto 75 y ya empezaba a hacer el Flu un equipo que no lo iba a parar nadie. Más de Arias y más de Germán Cano. ¿Qué hizo Armani? Terrible, uno de los grandes errores del portero de River Plate. 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3 para Germán Cano contra River Plate. Y vamos a tener tiempo para uno más para el colombiano Arias, que al minuto 91 terminaba consolidando la victoria en favor del Flu, que ganaba así, de esta forma, 5-1 ante el cuadro del River Plate. Momento de irnos hasta La Paz. Fluminense que jugaba frente a Die Strongest y fue la derrota del club con el gol del Quique Trigueros. Y después le tocaba ir hacia Argentina para jugar frente a River Plate y no pudo completar la victoria. Fue 2-0 la derrota del equipo brasileño, con goles de Beltrán y Barco. Abrazaba de Michelis a los suyos, aunque el que ríe de último ríe de mejor. Y al final terminó siendo el conjunto del Fluminense, que ya estaba dentro. Lo único que necesitaba era un punto para quedar como líder de su grupo, a pesar de que en esta derrota ante River Plate no supuso nada de peligro frente al conjunto millonario. Perdía Fluminense en lo que era su segunda derrota en esta Copa Libertadores de América, pero previamente ya había ganado en 3 partidos y el punto número 10 lo sembró el conjunto del Fluminense enfrentando al Sporting Cristal. Otra vez Germán Cano, goleador, con la asistencia de Keno al minuto 22 del compromiso. Germán Cano, que estaba hecho una fiera total. El Sporting Cristal alcanzó a igualar las acciones con este solitario tanto que llegaba ya sobre el cierre del compromiso. El 1-1, cortesía de Brenner al minuto 38 de la primera parte. Así Fluminense accedía al cuadro grande, lo hacía además o primero en su zona, y era momento de encarar los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Primera parada contra Argentinos Juniors y el gol en contra que recibía a cortesía de Ábalos, pero Fluminense fue y buscó y luchó y jugó y marcó este golazo
con la firma de Samuel Javier, uno de los más bonitos de la Copa, seguro que sí. Zapatazo y para adentro, 1-1, buena victoria del Fluminense frente a Argentinos Juniors. Quedaba definida en casa y allí no tuvo problemas el equipo carioca, que terminó ganando 2-0. Samuel Javier, sobre el cierre del partido al minuto 86, le puso complicada la cosa Argentinos Juniors a Fluminense y marcaba el gol que le permitía clasificar sin ir a tanda de penales ni nada. Y John Kennedy, sobre el minuto 97, guarden este nombre, John Kennedy, en la campaña del Flu, colocaba el 2-0, 3-1 en el global. Fluminense sacaba boleto para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Adiós. Y atrás quedaba el Argentinos Juniors. Adentro estaba Fluminense, que ya se estaba perfilando como uno de los equipos relevantes en esta Copa Libertadores de América. Llegó el momento de enfrentar a Olimpia y en el Maracaná el Flu dio un paso importante. Ventaja de 2 goles para el conjunto carioca. André, al minuto 43, lo gritaba con todo en el primer gol. Sabía André lo que valía este tanto y sabía Germán Cano que tenía que aparecer. Aguantaba John Kennedy, peleaba Samuel Javier, remataba Germán Cano, media vuelta y adentro. Ganaba Fluminense 2-0 y estaba a 90 minutos de conseguir el boleto a las semifinales de esta Copa Libertadores de América, pero igual tenía que ir a casa del Olimpia. Y allí, en casa del decano del fútbol paraguayo, no tuvo problemas tampoco. John Kennedy, partido que pasaba, partido que se hacía importante. El peliteñido atacante del Fluminense al minuto 24 del partido empezaba a decretar la clasificación del Flu, que sacaba 3 de ventaja en la serie. Olimpia, un equipo batallador pero poco efectivo, solamente marcó un gol, este tanto de Zavala sobre el minuto 44 del compromiso. Apenas se le hizo cosquillas al Fluminense, ni en condición de visitante, tampoco en condición de local. Por si faltara algo, Fluminense iba a terminar consolidando la victoria con un doblete de Germán Cano en Paraguay. El primero 80. Goleador que siempre estaba, que siempre decía presente. Tú, Germán, máximo artillero del fútbol del Fluminense en esta Copa Libertadores de América, que iba a redondear un gran partido, marcando al 90 con asistencia de Lima. Así de sencillo lo veía ver todo el Fluminense, que pasaba a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Y en las semifinales, duelo brasileño contra el Inter de Porto Alegre. ¿Quién? Obviamente, siempre el Germán Cano marcaba el primer tanto del partido con asistencia de John Kennedy, pero el duelo fue intenso desde el principio hasta el final. El Inter, que venía de dejar por fuera a Bolívar en esta Copa Libertadores de América, igualaba con el gol de Hugo Mayo al minuto 50 del partido. Todo esto en la primera mitad. Sorpresa sí, porque en el Maracaná Alan Patrick ponía desde el partido contra el Sporting de Cristal y pasando por el duelo entre River Plate, ponía contra las cuerdas al Fluminense por primera vez en fase de eliminación directa. Ganaba el Inter de Porto Alegre y se complicaba la llave, pero John Kennedy va a meter esta pelota en el área y allí estaba el 14, el goleador Germán Cano, para marcar uno más en su hoja de vida de esta Copa Libertadores. 2-2 y la llave que quedaba completamente abierta para ir hasta el Beira Rio en Porto Alegre y ver qué pasaba. Mercado al minuto 10 del encuentro ponía en ventaja al Colorado del fútbol brasileño y ponía nervioso al Fluminense, pero si algo demostró este equipo era que cuando estaba contra las cuerdas reaccionaba, y de qué forma. Minuto 81, estaba pasando el Internacional de Porto Alegre, pero John Kennedy definía de gran forma para igualar la serie. Sutileza de Germán Cano, calidad allí por parte de John Kennedy para decretar la igualdad. Esto parecía que se iba a los penales, pero Germán Cano aparecía sobre el minuto 87. Enorme lo de Germán para amargar al conjunto del Inter de Porto Alegre, dejarlo por fuera de la final. Saluden al goleador, saluden a Germán Cano,
que metía al Flu en la gran final de la Libertadores. Y allí esperaba Boca Juniors en el Maracaná en Río de Janeiro. El Fluminense quería su primera Copa Libertadores. Boca buscaba la 7ª estrella en el máximo torneo continental, pero va a ser el conjunto brasileño el que se quede con la gloria, porque Germán Cano adelantaba al minuto 36 al equipo carioca, no sin antes sufrir un poco, porque Advíncula igualaba las acciones al minuto 72 y parecía que la gran final se iba a decidir en tanda de penales. Buscaba explicación Barbosa, también Fernando Diniz, y en el Maracaná nos íbamos al tiempo extra. Primero, antes de ir a la tanda de los penales, que nunca llegó porque el Fluminense terminó resolviendo la historia al minuto 99 del partido con este zapatazo de John Kennedy, figura estelar del Fluminense, que iba a tener una opción más, pero que finalmente se iba a quedar con el título. La locura de Fernando Diniz, la decepción de los fanáticos Ceneice. Celebró el Flu, campeón de la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América comenzó en abril de 1960. El partido número 1 jugó el campeón uruguayo con el campeón boliviano, Peñarol versus Wilstermann. Y desde entonces hasta ahora, la Copa Libertadores de América se esquiva a equipos bolivianos. Ni siquiera una final para saber que Bolivia desde el comienzo fue protagonista de este certamen. Campañas buenas, sí, pero ninguna final de la Copa Libertadores de América. El 2023 fue lo mejor que hizo Bolívar en el torneo sudamericano, en el torneo Copa Libertadores de América. La campaña de Bolívar en esta Copa Libertadores de América fue sin lugar a dudas de lo más resaltante a lo largo de esta temporada. Comenzaba todo con la victoria de 3-1 frente al Palmeiras. Servía, Bejarano y Uceda le dieron el triunfo al conjunto celeste en el primer partido en la fase de grupos, a pesar de que Palmeiras se iba adelante con el gol de López. Posteriormente, segundo partido para la Academia, derrota frente al Barcelona de Guayaquil 2-1. Gaibor y Bauman en el triunfo de los ecuatorianos. Ronnie Fernández alcanzaba a empatar momentáneamente y luego vino el gran golpe del cuadro celeste, la victoria que resonó 4-0 en Asunción frente al Cerro Porteño de Paraguay. Villamil abría la cuenta, Piris en contra, Bejarano aumentaba el marcador y Pato Rodríguez definía de gran forma para el 4-0, goleada incontestable. Para que sirvieran los 3 puntos en Paraguay, Bolívar tenía que vencer al Barcelona de Guayaquil en La Paz, y lo hizo en una nueva fecha de esta fase de grupos de la Copa Libertadores de América, con un gol in extremis de Ronnie Fernández al 95, y posteriormente nueva victoria, nuevo triunfo ante Cerro Porteño en La Paz. Villamil, Lucas Chávez, los autores de los goles, para que así Bolívar accediera a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Cerraba la fase de grupos en Brasil ante el Palmeiras. Fue goleada 4-0 del Verdao, Ronnie, Arthur y Piquerés, los autores de los goles. La Academia de Beñat San José se instalaba en la ronda de los octavos de final. El rival era el Atlético Paranaense, y en La Paz, buena victoria en condición de local. Doblete de Ronnie Fernández y uno de Diego Bejarano sirvieron para que Bolívar sentenciara al Furacao 3-1. Eric había abierto la cuenta en favor de los brasileños, pero en la vuelta paranaense terminaba ganando por 2 goles de diferencia. Fernandinho y el tigriño Víctor Roque colocaban la serie igual, la emparejaban, y en tanda de penales Bolívar fue perfecto, y al final el travesaño le daba también la oportunidad a la Academia de celebrar el boleto a los cuartos de final. Histórica campaña de Copa Libertadores que va a concluir ante el Inter de Porto Alegre, y un protagonista, Ener Valencia, figura en el partido de ida, marcaba el 1-0, y figura en el partido de vuelta porque también terminó marcando los 2 goles en el estadio Beira Río. Así concluía una gran campaña, cuartos de final para Bolívar en esta Copa Libertadores 2023. Todo bajo la dirección técnica de Beñat San José, la Academia entre los 8 mejores de la Libertadores.
En la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, The Strongest recibía la visita de River Plate. Enrique Triverio a los 25 minutos de penal anotaría el primer gol del partido. Sin embargo, otra vez Quique Triverio a los 35 en una noche soñada, el 2-0. También anotaba Gonzalo Castillo de cabeza a los 48 minutos. 3-0 ganaba The Strongest, pero River de penal a través de Lucas Beltrán a los 66 minutos anotaría el descuento. The Strongest 3, River Plate 1. En la segunda fecha, en el estadio Maracaná, el Fluminense recibía al Decano. Lino de cabeza a los 40 minutos anotaba el único gol del partido. Fluminense 1, The Strongest 0. En el tercer partido del Tigre, en el Estadio Nacional de Lima, el Sporting Cristal derrotó por la mínima diferencia al conjunto aurinegro. Lora a los 80 minutos del partido, después de una revisión exhaustiva en el VAR, anotaba la única diferencia para el cuadro cervecero, que se quedó con las 3 unidades. En los partidos de vuelta, el estadio Hernando Siles fue testigo de la victoria de The Strongest 1-0 sobre el Fluminense. Otra vez Enrique Triverio, a los 4 minutos de la primera parte, anotaba la única diferencia para que el Tigre sueñe con fases de octavos de final. Pero lo que todo parecía ser un sueño en el estadio Hernando Siles terminó en pesadilla, porque el Sporting Cristal lo derrotó 2-1 a The Strongest en condición de visitante. Triverio anotaba el primer gol del partido. Brenner a los 23 minutos para el Sporting Cristal anotaría el empate. Corozo, la victoria para el conjunto del Sporting Cristal por 2-1 al minuto 80. Quedó expulsado del partido Chávez en el conjunto visitante. La participación del equipo aurinegro terminó en el estadio más monumental de River Plate frente al conjunto millonario, porque cayó por 2-0. Aliendro a los 13 minutos del primer tiempo ganaba River 1-0 y cerraría la victoria Miguel Borja, el colombiano, a los 90 minutos. River 2, The Strongest 0. El fútbol ecuatoriano asumió papeles protagónicos en Sudamérica. Liga Deportiva Universitaria, Independiente del Valle se han sumado a los éxitos de un fútbol en ascenso. Independientemente de lo que hacen Barcelona y Emelec, los dos planteles han sido grandes actores del fútbol sudamericano. Liga Deportiva Universitaria es el campeón de la Copa Sudamericana 2023. Sudamericana tuvo como campeona la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y en el primer duelo el equipo blanco no tuvo problemas. El duelo ecuatoriano ante el Delfín se resolvió fácilmente con una goleada 4-0 para la Liga. El Sugaray y Angulo marcaban los primeros 2 para el conjunto albo, y posteriormente llegaba este tanto de Alvarado sobre el minuto 78 del partido. La primera prueba internacional para la Liga se resolvía sin ningún tipo de inconvenientes, incluso iba a terminar marcando un cuarto gol sobre el cierre del partido con la firma de Caicedo en contra. 4-0, y que pase el siguiente, que venga a la fase de grupos, decía el equipo ecuatoriano de la Liga, y el primer rival allí era la Universidad César Vallejo en suelo peruano, y también fue victoria. El Sugaray comenzaba el triunfo para el conjunto de la Liga, que posteriormente incluso iba a tener la posibilidad de terminar ganando el partido sobre el 90, porque Vélez lo igualaba de penal, pero Anangonó desequilibraba y Subeldía celebraba de esta forma. Primer triunfo en condición de visitante, además, para el equipo de la Liga. Luego tuvo que venir el cuadro del Magallanes, y otra vez fue una goleada contundente. Angulo por 2. El primero al 53, el segundo al 55. Gran figura en este partido, para que posteriormente llegara el gol de Martínez al 86, y luego un tanto en contra al 89 de Piñero. Continuaba el paso perfecto de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, ganando 3 en esos de forma consecutiva. Partido de visitante contra el Botafogo en Brasil, y allí la Liga se hizo fuerte en defensa, sacaba el 0 y daba un paso importante, pero posteriormente iba a acumular su segundo empate frente al cuadro del Magallanes. Se iba al frente al minuto 45 del partido el campeón de la Suramericana, que cambiaba el blanco por el gris en su indumentaria, pero no pudo sostener el resultado, y al 45 también, casi de inmediato, muy igualaba Magallanes a través
vez de Flores. Empezaron a dudar de la Liga de Quito porque acumulaba su tercer empate consecutivo. Esta vez fue en casa, ante el cuadro del Botafogo, 0-0, a pesar de que merecía la victoria. Pero eso no hizo trastabillar al equipo quiteño, que en el último partido frente a César Vallejo en la Casa Blanca de la Liga necesitaba la victoria y la terminó consiguiendo. 3-0 en una victoria que se va a consolidar con este gol de Julio al minuto 29 del partido y posteriormente este tanto que va a llegar. Reclamaban penal, pero Alvarado fue más vivo que el resto y terminó mandando la pelota al fondo de las redes, y al Sugaray volvía a decir presente. La Liga estaba en los octavos de final de esta Copa Sudamericana y el primer partido de la eliminación directa era el cuadro del Ñublense, y en Chile terminaba ganando el equipo de la Liga de Quito, que ya contaba con este señor, con Paolo Guerrero. Lo trajeron para salir campeón y para darle victorias claves al cuadro albo, y vaya si fue fundamental, porque después va a aparecer, a pesar de que sufrió contra el Ñublense, en la derrota de 3-2 en Quito, en Ecuador, en un duelo intenso de principio y hasta el final, que lo va a terminar desequilibrando Rivera para mandar esto a la tanda de penales, y allí Domínguez se crecía para darle el boleto a la siguiente ronda, a los cuartos de final de esta Copa Sudamericana. Rival brasileño para la Liga de Quito, el rival, el Sao Paulo, el primer partido en la Casa Blanca en Quito, que se va a resolver con este bonito gol de Johan Julio al minuto 2 del partido, y después Renato Ibarra, velocidad pura, asistencia de Johan Julio. 2-0 ganaba la Liga de Quito, pero Sao Paulo va a descontar y se mantuvo vivo en la eliminatoria. El 2-1 era ventaja para los ecuatorianos, pero no era ventaja suficiente, porque allí en el partido de vuelta Robert Arboleda, un ecuatoriano, mandaba la serie a la tanda de los penales. Y va a tener que sufrir la Liga de Quito su clasificación justamente en tanda de penales, con Paolo Guerrero siendo partícipe de ella, y también con Johan Julio dándole el penal de la victoria y de la clasificación. El boleto lo sacaba la Liga, se metía entre los 4 mejores de la Copa Suramericana, y el rival era el Defensa y Justicia, y Paolo siempre estaba presente. Minuto 17, el primer gol del experimentado delantero peruano. Minuto 42, este bombazo y adentro para el segundo gol de la Liga de Quito, que encaminaba el boleto a la final, además con este bonito tanto de Piovi al 88. El 3-0 esta vez sí era ventaja suficiente, no sufrió en la vuelta la Liga de Quito, y ante el cuadro argentino en Argentina sacó el empate a 0, a pesar de que tuvo algunas oportunidades con Paolo Guerrero. 3-0 en el global, y a la Liga la vamos a ver en la gran final de la Copa Sudamericana ante el Fortaleza. Una final que se disputaba el 28 de octubre en el estadio Domingo Burgueño, en la ciudad de Maldonado, allí en Punta del Este, en Uruguay, y que tuvo al Fortaleza y a la Liga de Quito como los grandes protagonistas. Justamente el conjunto brasileño se iba a ir adelante con el gol de Lucero al minuto 48 del partido, pero en el complemento, 8 minutos después, aparecía Alzugaray al minuto 56 para emparejar la final. Una final que va a ir a tiempo extra, posteriormente a la tanda de los penales, y allí la Liga de Quito terminó siendo mejor, el conjunto ecuatoriano. Es cierto que falló Paolo Guerrero, pero después tuvo a su portero como gran protagonista el conjunto ecuatoriano, a la gran figura de Alexander Domínguez, que celebraba así entre lágrimas un título más a nivel internacional para el fútbol ecuatoriano. La Liga de Quito, campeón de la Sudamericana. Una cuenta pendiente para el fútbol boliviano es ser actor y protagonista o campeón de la Copa Sudamericana. Solo Bolívar, una vez frente a Boca, llegó a la final del torneo. Por ahora ha sido difícil, por ahora ha sido complicado. Revisemos lo que dejó como saldo la Copa Sudamericana el año 2023.
La campaña de Oriente Petrolero fue triste en el marco de la Copa Sudamericana. Comenzó ganando Bobirá por un tanto contra 0, gol de Jorge Correa a los 27 minutos del segundo tiempo. Entre tanto, en la fase de grupos, cayó derrotado en el primer partido en condición de local frente a Estudiantes por un tanto contra 0. Leonardo Godoy, el autor para el cuadro argentino. Bragantino derrotó a Oriente Petrolero en condición de local el 18 de abril por 5 goles contra 0. El Niño, Aderlan, Eduardo Chacha, Gustavillo y Sorriso fueron los autores de la conquista y la derrota del equipo de Verdolaga. Después tuvo que viajar al Paraguay para enfrentar a Tacuarí. También cayó por 3 tantos contra 1. Edson Cairuz a los 14 minutos del primer tiempo. El mismo Cairuz a los 7 de la etapa complementaria. Elías Alfonso a los 11 del segundo tiempo. Y mediante un tiro penal, Cristian Álvarez logró el único tanto para el cuadro de Verdolaga. De vuelta, condición de local, el 26 de mayo, cayó también frente al Bragantino por 4-0. Chacha en el minuto 21. Bruninho, minuto 30. Lucas Evangelista a los 33 de la etapa complementaria. Y cerró las cifras Thiago Formas en el minuto 37. Victoria categórica del cuadro brasileño. En Santa Cruz, Oriente Petrolero también cayó frente a Tacuarí por 3 tantos contra 1. Valdés a los 30 minutos del primer tiempo. Martín Núñez a los 43. Y David Villalba, mediante un autogol, a los 33 minutos de la etapa complementaria, los 3 goles para el cuadro paraguayo. Daniel Rojas descontó para el cuadro verdolaga en el minuto 43 del segundo tiempo. En el último partido correspondiente a la Copa Sudamericana, Oriente tuvo que viajar a La Plata para enfrentar a Estudiantes y cayó derrotado por 4-0. Boselli en el minuto 29 del primer tiempo. Un minuto más tarde, Carrillo pondría la segunda cifra. Benjamín Roskeiser en el minuto 17 del segundo tiempo. El tercer tanto, y Eros Mancuso. 50 minutos del segundo tiempo para la derrota nuevamente del cuadro orientista. Marcó 2 goles y recibió 20 su portería. Pasamos a ver a Blooming en la Copa Sudamericana, un equipo que para acceder a la fase de grupos terminó goleando contundentemente al cuadro de Palma Flor en el Estadio Bicentenario de Villa Tunari en el duelo interno. En el duelo local, Blooming se hacía fuerte y se ilusionaba con una posible buena participación tras golear al equipo de Palma Flor. Contundente lo de Blooming, 6-0. Terminó siendo el marcador. Sinisterra con hat-trick, Gastón Rodríguez con doblete y Fenga redondeaba la victoria. Pero en fase de grupos la situación fue completamente distinta. No pudo ganar Blooming a lo largo de los 6 partidos en fase de grupos. Un empate, 5 derrotas. La primera de ellas fue contra el Santos de Brasil en condición de local, 1-0. La segunda llegaría frente a News Old Boys, 3-0. Doloroso el andar de Blooming en esta Copa Sudamericana. Llegaba el turno en la tercera fecha de enfrentar al Audax italiano y tampoco había suerte. 2-0 hasta aquí. No había marcado siquiera un gol en fase de grupo de la Copa Sudamericana. La Academia va a llegar recién a marcar en la siguiente fecha ante el Audax italiano en la derrota de 2-1. No tuvo suerte tampoco frente a Newell's Old Boys en su quinto partido y posteriormente cerraría su participación en Copa Sudamericana frente al Santos con un empate sin goles en casa del Peixe. Eliminado en primera ronda, Blooming con solamente un gol a favor, 5 derrotas y un empate en esta Copa Sudamericana 2023. Goles son amores y no buenas razones. Y el gol es la esencia, la parte más importante del fútbol. El gol es el sol del domingo, es la alegría del juego. Y ese gol atrae a millones de telespectadores. Y el fútbol es el que más recauda. Y el fútbol tiene más de 2.000 millones de telespectadores. Ese fútbol de siempre, el más popular, el más importante, en Fútbol Total. Muchísimas gracias y hasta siempre. Para vivir y disfrutar, este es tu programa Deporte